En este momento vamos a tratar el tema de los contratos, o sea, la obligación que nace de los contratos, que está ubicada en la 14 del programa. Con esta unidad está relacionada con la ya explicada unidad 12, referida a las obligaciones. Cuando ya expresé en su momento lo atinente que eran los contratos, el pacto, la convención, que todo esto, especialmente en el caso del contrato, provenía de la fuente de las obligaciones, cuando Galles decía que los contratos podían, es decir, que las obligaciones surgían de los contratos y de los delitos, y que después se sumió a una nueva, diríamos, subdivisión llamada de las diversas causas de especies en relación a este tema, y en conclusión surge que había otras especies, diríamos, de contratos, situaciones, que estarían relacionadas con los contratos y con los delitos, pero que no podían ser consideradas como tal por faltarle ciertos requisitos al respecto. Y surgen así los llamados cuasi-contratos y los cuasi-delitos. En este momento nos vamos a asentar en lo que hace referencia a los contratos, ya que el tema de definiciones de contrato, convenio, pacto, ya está explicado en la unidad 12, vuelvo a reiterar, como así también en la clasificación de los contratos, cuando expresamos que en una de ellas, cuando se refiere a la causa de su perfeccionamiento, es decir, del contrato, que podrían ser, diríamos, verbales, literales, reales y consensuales. Eso también está explicado en esa unidad. Es decir, ateniéndonos a esa ubicación, nosotros ahora vamos a expresar cuáles son los contratos verbales, que van a ser aquellos que van a generar ciertas obligaciones, en tanto se hubiesen pronunciado las palabras exigidas por la ley. Acuérdense que es un contrato netamente, diríamos, verbal al respecto. Dentro de esos contratos verbales, son aquellos que surgen a través de un cierto perfeccionamiento y que es necesaria la observancia de las formalidades dentro del ámbito oral. Entre ellos cabe distinguir que se perfeccionan mediante el pronunciamiento de la fórmula por una sola de las partes y los que requieren que lo hagan ambos. Es decir, si es por el caso de una sola de las partes, tenemos, por ejemplo, el caso del nexum, la doxidictio y el iusurrandum liber. En la segunda categoría vamos a encontrar la estipulación. Con relación al nexum, es poco lo que se conoce al respecto con cierta certeza. Solo se asegura que fue un contrato basado en los negocios per aes et libram, ya existente en el tiempo de la ley de las 12 tablas. Gallo se ocupa, diríamos, en la instituta, cuando se refiere a la solutio per aes et libram, es decir, el pago mediante el cobre y la balanza. Es decir, el ritual utilizado para extinguir los efectos de las obligaciones contraídas de la misma manera. Hay diversas, diríamos, posiciones que surgen en relación a este contrato en cuanto a la forma de su origen. Pero también se ha sostenido que fue el negocio idóneo para el préstamo de las cosas que luego se llaman mancitium y que en un comienzo habrían sido inalienables. Parece claro que la situación de los nexi
es decir, de quienes se encontraban en virtud del nexus en poder del acreedor, era sumamente desfavorable al hallarse sometidos a una condición de cuasi esclavitud, de la que se aprovecharon indebidamente los acreedores. Tal fue el estado de estas cosas que se había mantenido esta situación del nexus, se mantuvo hasta el año 326 a.C., cuando surge la ley, diríamos, Poetelia Papiria, cuyos efectos son también pocos conocidos, pero que habría venido a mejorar notablemente la condición de los nexis al privar al nexus de su fuerza ejecutiva, sin juicio previo, y al prohibir al acreedor que vendiese o diese muerte a su deudor. Es decir, que el deudor ya en esta situación solamente va a poder, diríamos, pagar su deuda con su propio patrimonio. Ya no se ejecutaba, diríamos, la persona del deudor en los distintos aspectos. Otro de estos contratos verbales es la dotis dictio, es decir, la que constituye de la dote. Ulpiano dice que ella o se da, datur, o se dice, dicitur, o se promete, promititur. La dotis datio, que es la dación de la dote, consistía en la transferencia de la propiedad de los bienes dotales, por mancipatio, iure cessio o tradicio, y también en legarlos a la mujer para que los entregase al marido a condenar, ya sea o en condenar al heredero, o darlas mediante el legado per damaciones. La obligación, diríamos, de proveer la dote se conseguía mediante la dotis promisio, o sea, promesa de dote, que no era otra cosa que una estipulación cuyo objeto consistía en la dote y la dotis dictio, o sea, dicción de la dote. Es decir, la dotis dictio consistía en la declaración solemne, hecho en forma verbal, en presencia del marido, mediante la cual se asumía el compromiso de proveer la dote. De ella solo podían valerse la mujer misma, que habría de casarse siempre que fuera feliz y con la autoridad, llegado el caso de su tutor, el pater o un miembro de la mujer, orden de ella. Otro de los contratos es el iusurandum libertu, o promesa de juramento por parte del liberto. Servía para hacer civilmente obligatoria la prestación de servicios, es decir, al patrono por parte del liberto con posterioridad a la manumisión. A tal efecto, el liberto prestaba dos promesas, una antes de la manumisión y otra después de la manumisión. La primera tenía un sentido netamente religioso, mientras que en la segunda nacía una obligación civilmente exigible. En la dotis dictio se trataba de un acto elocuente, es decir, que solo requería el pronunciamiento de palabras solemnes por parte de quien se obligaba, en presencia de quien resultaría acto. Otro de los contratos es la estipulatio, cuyo origen es muy, también está dentro de los muy no claros, discutidos, y se decía que etimológicamente es discutida su situación, que para algunos apareció como una simplificación del nexo. Este instituto es muy poco lo que se sabe con certeza, y tampoco ha sido, diríamos, negocio para generar obligaciones. Por tanto, consideramos tener a la esponcio como antecedente de la estipulación. El esponcio, que inicialmente debió tener carácter netamente religioso, es un negocio propio del ciudadano romano. La formalidad verbal consistía en el uso del verbo spondere, popondi, ponsum, que significa ya sea prometer solemnemente, dar o empeñar la palabra,
o responder por sí o por otro. Y debió ser rigurosa esta situación del esponcio, consistiendo en una pregunta seguida de una respuesta absolutamente coincidente en todos sus términos, de manera que ambas partes repetían la totalidad del contenido del negocio. Por ejemplo, si quien preguntaba decía, ¿prometes solemnemente darme 100 audios? El otro le respondía, prometo solemnemente darle los 100 audios. Es decir, vemos que el verbo utilizado es el mismo en la pregunta y en la respuesta, es decir, por eso se caracteriza por la solemnidad, diríamos, y la formalidad de las palabras. De este negocio habría derivado la estipulatio, consistente en una pregunta y respuesta formales, aunque sin necesidad de incluir todo el contenido del acto en la respuesta. La estipulatio es el típico contrato romano que, a diferencia de los demás, puede surgir de ella cualquier tipo de obligación, ya fuese de dar, hacer o no hacer, quien permitía tomar civilmente exigible el contenido de un pago o generar obligaciones propias de cualquier otro contrato. No va a haber una obligación, constituir dotes, establecer acreedores, deudores, accesorios, instituir garantías, entre otros. Los requisitos que se requerían, ¿no es cierto?, para esta estipulación en la época clásica, tenemos que es un contrato formal, stricto iuris, y se realiza, por supuesto, entre presentes. Pregunta formal dirigida al futuro acreedor y deudor, que sería el estipulator y el promisor, seguida de una respuesta coincidente realizada en el mismo acto. Ahora, los requisitos para este contrato se requería de que de la oralidad, la presencia de las partes, la unidad del acto y la congruencia. Con respecto a la oralidad, se suponía la existencia de la interrogación por un lado y la respuesta, diríamos, oral por el otro. La incapacidad, diríamos, del sordo y del mudo no le estaba permitido realizar este tipo de negocio, salvo por intermedio de sus representantes. Los romanos optaron a la estipulación de colocarlo en un documento escrito, que sería la cautio, y este tema tenía un cierto valor probatorio. Con relación a la presencia de las partes, la rivalidad del negocio existía la presencia de ellas. No podrá realizarse entre ausentes. Con relación a la unidad, era un acto único formado por la interrogación y la contestación. El acto virtual era uno solo, no podía medir entre preguntas y respuestas intervalo alguno, salvo el momento de meditación que se requiere antes de celebrar un negocio. Más allá de esto, si la unidad del acto se suponía o se rompía porque la respuesta no seguía inmediatamente la respuesta, se producía el defecto en la forma del negocio y lo privaba de efectos jurídicos. Con relación a la congruencia, el estipulatio requería que la pregunta del estipulador, enunciando todo el contenido del acto o aludiendo al escrito en un instrumento, el promisor respondiera al menos con una sola, pero el mismo verbo. La congruencia no estaba el latín o el griego, aunque en un comienzo solo se usaba el latín. La falta de concordancia o congruencia, diríamos, dentro de estos aspectos, determinaba la inutilidad de la estipulación. Por supuesto que más tarde, en la época postclásica, la justinianea, estas situaciones, diríamos, de los requisitos, van a seguir siendo los mismos: oralidad, presencia de las partes, unidad del acto y la congruencia, con la salvedad que la oralidad ya se deja de lado y pasa a ser, diríamos, se transforman en documentos escritos. En las partes, si es un instrumento escrito, consta que las partes estuvieran presentes en la celebración de la estipulación.
ello habrá de presumirse mientras no se demuestre mediante escrito o testigos calificados que se estuvo ausente de la ciudad en el día señalado. La unidad del acto se mantiene porque el acuerdo de voluntad prevalece sobre las formas. Ya no es necesario la respuesta inmediata, sino que se podía producir durante el día en el momento que se requería, pero ya no era inmediato como en la etapa anterior. Es válida cuando el estipulante se retiró y volvió luego a traer su respuesta. La congruencia desaparece el requisito que sea específicamente en latín o griego, es decir, ya lo que se exige resulta que esa respuesta, diríamos, sea clara, precisa, la existencia del acuerdo de voluntad entre estipulante y promitente. Sus efectos que puede llegar a producir estaría dado en que generar cualquier clase de obligación y que era aplicable en diversos negocios, ya sea en juicios de stricto iuri o mediante el ejercicio bajo el procedimiento formulario de la condición certae pecunia, si el objeto de la estipulación eran sumas de determinados, es decir, que producir efectos en diversas situaciones que de una forma u otra generaban diversas opciones. Pasamos ahora a lo que son los llamados contratos literales. Eh, eh, Sabemos que después de los verbales se van dejando sin efecto la oralidad para pasar a ciertos documentos, pero no hay muchos, diríamos, constancias acerca de lo que es este tema. Pero se dice que en la antigüedad se existen ciertas prácticas contables de los antiguos ciudadanos. En tiempo de las guerras púnicas, todo jefe de familia tenía la costumbre de anotar diariamente las operaciones que habían realizado, pagos, recibos y efectuados, dinero dando y entregando, en borradores o apuntes anotados, llamados adversarios. Visualmente se trasladaban esas, digamos, anotaciones a un libro mayor que sería el denominado Codex Tabulae Acceptis et Expensis, similar tal vez al libro mayor de nuestros comerciantes. El Codex, a diferencia de la adversaria, servía como un eficaz medio de prueba y juicio. El Codex, que estaba el Acceptis y el Expensis, es decir, el libro de entrada y el de salida. Se consignaban en columnas separadas las entradas por un lado, las salidas por el otro del dinero, de manera que una simple confrontación de ambas columnas permitía conocer el estado de la caja, denominada arca, y que lo llevaba, por supuesto, el jefe de la familia. Este libro de cajas contenía dos tipos de anotaciones. Una que era la nómina arcaria, que era el crédito en la caja, y la otra, la nómina transcripticia, crédito de transcripto. En la cuestión de la arcaria, dice que se reflejan verdaderos movimientos de caja, es decir, entradas y salidas del dinero realmente verificadas, pero no eran fuentes de obligaciones. A los sumos servían como medios de prueba de su existencia. En distintos casos la obligación nacía del mutuo, del préstamo de dinero y no de la inscripción. La nómina arcaria constataban la existencia de obligaciones, pero no las engendraba. Con respecto a la nómina transcripticia, existen otras anotaciones de tipo ficticia que no correspondían a un efectivo movimiento de caja, que era la nómina transcripticia. Estas constituyeron el contrato literal romano, que a diferencia de los anteriores, tenían la virtud de generar obligaciones, a semejanza de la estipulación de dinero que era considerada por pesado y entregado, pero no ya en virtud de las palabras pronunciadas, sino de un espíritu.
La escritura no es aquí un simple medio de prueba de la existencia de un contrato, sino la causa civil del contrato, el medio por el cual se perfecciona. Este contrato se verificaba mediante un juego de escrituras por medio de dos anotaciones ficticias en el códex del acreedor, una columna de los acepti y otra correlativa en la de los expensos. Para el perfeccionamiento del contrato, bastaba trasladar el aceptum a la continuidad inscrita en el expenso. Aunque el acreedor nada había recibido, consignaba, recibido de Tacio tanto y entregaba a Ticio tanto. Por este simple juego de anotaciones, el deudor queda obligado literalmente. Los requisitos para que se den esta situación de este contrato era necesario, por un lado, el acuerdo de voluntades y las anotaciones en el código. Con respecto al acuerdo de voluntades, tenemos que se da principalmente el estado de lo que es el consentimiento de las partes, que no fue indispensable porque lo esencial era la forma. Sin embargo, cuando el acuerdo de voluntades se comenzó a ser el elemento del contrato, el consentimiento del deudor, dado al menos tácitamente, debió ser imprescindible. A diferencia de la estipulación, no se requería en este caso la presencia de las partes, sino que el contrato podía perfeccionarse también entre ausentes. En cuanto a las anotaciones, el transcription supone la existencia de dos anotaciones correlativas. Por un lado, la entrada y la salida ficticias de una suma de dinero. Hay una cuestión que si las dos inscripciones debían figurar en el libro del acreedor y en el del deudor. En la primera época, el rigor de la contabilidad privada debió determinar anotaciones en ambos libros, es decir, la del acreedor y la del deudor. Ya en la época clásica, la inscripción en ambos libros no era necesario. Bastaba que el acreedor efectuase las dos anotaciones, diríamos, en su código. Por supuesto, hay toda una serie de situaciones al respecto de estas transcripciones, lo cual después, con el tiempo, nos va a traer aparejado clases, digamos, de transcripción, que sería la re in persona y la transcripción de persona in persona. Todo dependía, en el primer caso, cuál era el objeto, la cosa que estaba, diríamos, en juego dentro de lo que es este contrato. Y la transcripción a personas y personas era cuando se hace la transcripción, cuando, por ejemplo, si a Ticio me debe, yo te anoto a tu nombre en la tabla de los expensum, dicha suma, es decir, como si Ticio te hubiese reemplazado en mi lugar. Es decir, hay toda una especie de traspaso de la cosa objeto. En sí, ese objeto de la obligación pierde la transcripción hecha en el código. Como también se ha visto que era un tipo de caja, solo el dinero podía ser objeto de la obligación que nacía de la transcripción. A diferencia de la estipulación, la transcripción no podía referirse a otro objeto, ni menos aún a una cosa incierta, a un hecho o una afección. Los sujetos intervinientes, ¿no es cierto?, en este aspecto, estaba reservado específicamente en el Códex a la realización del pater familia, que era el ciudadano romano y era su iuris. Por esta razón, todos los pateres podían ser sujetos activos o pasivos de obligaciones nacidas del contrato literal. Sin embargo, en la época imperial, mientras los procurellanos excluían la posibilidad que los peregrinos se obligasen literalmente, los sabinianos admitían que lo fuesen, pero solo tratándose de una transcripción a re persona. Luego, más tarde, surgen dos documentos muy importantes, literales, que son el singrapa y el quirografa. Ya de los antiguos, estos eran documentos
que atestigua gallos realizados entre los peregrinos, entendiéndose por tales a los griegos, eran usados dos tipos de instrumentos, el singrapa y el quirograpa. El singrapa era el documento en los que constaba una obligación redactada en tercera persona y firmado y señalado por las partes o ante testigos. Los tiempos de Cicerón eran de uso corriente en Roma, especialmente en las operaciones financieras de los ciudadanos, pero en el siglo IV después de Cristo ya no se los menciona. Surgiendo después el origen griego, surge el quirograpa, que se diferenciaban, diríamos, de los anteriores, y eran suscritos solo por una de las partes, aquella que se había obligado o quien podía ser opuesto a la situación. En este caso, por supuesto, quien firmaba este documento era el deudor, que era el interesado, diríamos, en esta situación negocial. La cuestión fundamental respecto a estos instrumentos radica en determinar si eran tanto de obligaciones literales o si por el contrario servían como simples medios de prueba. Sin lugar a duda, entre los romanos tenían solo valor probatorio, pues como señala Gallo, esto generó obligaciones en especialmente hacia los extranjeros. El asunto queda reducido entonces a que se generaban obligaciones literales entre los peregrinos, aunque según Gallo no es concluyente en la actualidad, demostrando que en el derecho griego los actos escritos tenían fuerza obligatoria por sí mismos, eran abstractos cualquiera fuera su contexto. Ya en la época postclásica y justinianea va a surgir otro documento, que es el famoso Chirograpum, un poco complicado, ya que quien necesitaba un crédito solicitaba al acreedor una determinada suma de dinero. Este acreedor, por intermedio de un documento denominado Chirograpum, va a hacer firmar, diríamos, al deudor como si le hubiese dado la suma de dinero, pero no se le entrega, pero sí hace la firma del deudor sobre este documento, lo cual el deudor queda, como diríamos, implicado en de una forma como si el acreedor hubiese entregado. Con el tiempo se da que ese dinero, por supuesto, el deudor nunca lo recibió, pero sí firmó de antemano este documento, lo cual le trae aparejado con el tiempo que el acreedor nunca le entregó el dinero, el documento queda firmado, el acreedor solicita cobrar un dinero que nunca entregó, por supuesto le niega a toda esta situación, lo cual va a tener que recurrir por medios, ¿no es cierto?, como la non numerata pecunia, solicitar qué cosa, que o una de las dos, o que se le entregue el dinero que se había solicitado y firmado el documento, o directamente que se le devuelva el documento firmado. Por supuesto que de acuerdo a estas situaciones se dieron plazos. En un primer tiempo se trataba de ciertos tiempos como primeramente de 5 años, y luego pasaron a desenvolverse en un tiempo de 2 años. Es decir, estos documentos, diríamos, los que llegan, van a ser especialmente los documentos del quirograpa, que es el que va a llegar, diríamos, a la aplicación dentro de nuestras normativas. Una vez, bueno, finalizado la temática de los contratos literales, vamos a la continuación de los llamados contratos reales. Aquí estos contratos reales, lo que se busca es transferir la cosa. Bien. Ahora, ¿qué contratos encontramos dentro de estos contratos reales? Vamos a ver lo que es el mutuo, el foenus nauticum, el comodato, el depósito y la presta. Con relación a este tema, vamos a ver, por comenzar,
diríamos, explicando un poquito lo que es, diríamos, el mutuo. Podemos decir cuál una persona llamada mutuante entrega a otra llamada mutuario una suma de dinero o una cantidad de cosas fungibles para que se la consuma y después de un cierto tiempo las devuelva. Otras cosas del mismo género, cantidad y calidad. Con respecto a, a las características, diríamos, de este contrato, podemos decir que es un contrato real, es un contrato de derecho estricto, no formal, unilateral y gratuito. Los orígenes referidos al mutuo son un poco oscuros, pero en sus comienzos carecía de un cierto efecto jurídico. No estaba investido de formalidades como en el caso de la elección y de la estipulación. Al contrario, todas esas formalidades se dejan fuera, haciendo, es decir, las demostraciones de las entregas de estos contratos de una forma, ¿no es cierto?, real. Ya las formalidades ya no están. Recordemos que ya el derecho de gente había dejado de lado todos estos aspectos, diríamos, de formalidades o solemnidades. Con el transcurso del tiempo se había aceptado que si el mutuario se quedaba con lo que se le había dado, se cometía una injusticia y se autorizaba al mutuante a intentar la condición sine causa para obtener la devolución de lo entregado. Con respecto a los elementos que hacen referencia para este contrato, son elementos esenciales donde interviene la convención, el objeto y el aspecto real. Van a surgir, diríamos, estos requisitos. La convención, que el mutuo, ¿no es cierto?, lo que se refiere es en qué cosa, un acuerdo de voluntad entre mutuante y mutuario. Llegado al caso, el mutuario deberá restituir las cosas con el mismo género, cantidad y calidad que se le hubiese entregado. En cuanto al objeto, ya dijimos, el objeto son cosas fungibles, es decir, que se pueden contar, pesar o medir. El mutuo podía recaer sobre cosas que las partes atribuyen en la convención el carácter de reemplazable para la concepción romana, solo podían serlos las que se determinan por su peso, cantidad o medida, es decir, las que en la conciencia social y en los usos comerciales son consideradas como tal. Por ejemplo, un esclavo considerado genéricamente no podía ser objeto de un mutuo, pero sí el aceite, el vino, el trigo u otras sustancias. El requisito de lo que es real, este elemento esencial, consiste en la efectiva transferencia de una cosa, lo que hace que el contrato se perfeccione. Es que la transferencia se refiere a la mera tenencia, como en el caso del comodato, el depósito regular y necesario, la posesión, en la prenda, secuestro. En el caso del mutuo se transmite la propiedad de las cosas prestadas. Es decir, porque tratándose de un préstamo de consumo, es necesario ser propietario de una cosa por parte consumida. O sea, una parte, el mutante, debe ser propietario de las cosas prestadas y por la otra que debe ser capaz de financiar. Vemos que los efectos, es decir, la obligación es devolver la cosa. Es decir, es un trato unilateral. Esto es así porque solo puede surgir la obligación a cargo de quién, del mutuario, quien es el que tiene que devolver la cosa entregada en su cantidad, su peso y, digamos, en su medida. Dicha obligación consiste en la devolución de esta cosa bajo esas ciertas condiciones. Se trata de una obligación de género y no de especie, por lo tanto no se extingue por la pérdida fortuita de las cosas. La obligación es restituir, que surge de la entrega. La obligación del mutuario no puede exceder la cantidad recibida. Llegado al caso, podrá ser menos. Y recordar que el mutuo es gratuito. El mutuario no puede obligarse a devolver más de lo que recibió.
ni tampoco menos con la situación, llegado el caso, de que con tiempo posterior devolverá la cantidad que le falta a ese monto. En la época clásica, el mero pacto de intereses generaba obligación natural, pero con el tiempo se fue aceptando que el pacto estuviese provisto de acción. En diversos casos, tales como el Poenus Nauticus, los préstamos, las cosas que no fuesen dinero y de los hechos de los bancos. Con relación al Poenus Nauticum, el comercio, diríamos, marítimo, que existía el llamado, esta institución que es de interés naval, que es una pecunia trayecticia, dinero transportado, que es el antecedente del préstamo a la orquesta, que consistía en una convención especial en virtud de la cual una persona daba en préstamo al capitán de un barco una suma de dinero para que éste le comprara mercaderías y luego traérselo nuevamente al puerto. Pero podía ocurrir que en el trayecto de traer las mercaderías podía ocurrir que ciertas situaciones del navío, por ciertos casos fortuitos, ya sea de tempestades o por ataques de piratas, podía llegar a perder esa mercadería. El deudor quedaba liberado, es decir, que el mutuante asumía los riesgos del préstamo. A cambio de esa asunción del riesgo, el prestamista queda autorizado a percibir cuya tasa no había tenido limitación legal en la época clásica, pero en el tiempo de Justiniano directamente fijó el 1% mensual con respecto, diríamos, a los intereses al capital íntegro. Ya sea por vía de la estipulación de intereses o de una única estipulación comprensiva de ellas y del capital, desde antes se reconoció en Roma la posibilidad del pretor de prestar, disculpen, dinero a intereses. Sin embargo, las tasas fueron objeto de limitaciones legales y variaron según el tiempo. Se aceptó que el capital dejaba de producir intereses cuando estos alcanzaban el monto de aquel, y Justiniano prohibió su capitalización, estuviesen o no debilitadas. Por supuesto que a raíz de toda esta situación surgen acciones atinentes para exigir el cumplimiento de las obligaciones del mutuario. El mutuante disponía de la conditio certae creditare pecuniae cuando el mutuo se refería a una suma de dinero, y de la conditio triticaria cuando versara sobre otras cosas diversas. El Senado Consulto Macedoniano nos establece que la acción que intentaba el mutante para cobrar la suma de dinero que había prestado a un figlio familia podía ser paralizado con una excepción. A tal efecto, el préstamo debía ser una suma de dinero y no otra cosa, y que hubiese sido efectuado mediante el mutuario, que estaba sometida a la potestad del país. La excepción podía operarse tanto si se reclamaba el pago mientras el mutuario tenía su condición civil, cuanto si se accionaba cuando ya se había convertido en civil. El beneficio del Senado Consulto no procede con el figlio familia, fraudulentamente se había hecho pasar por un sui juris, cuando había reconocido la deuda, siendo ya sui juris y hasta la concurrencia del peculio castrense y cuasi castrense los tuvieron. Finalmente, si el pago de la deuda se efectivizaba, no se podía repetir lo pagado, este Senado Consulto estuvo en contra de las buenas costumbres del préstamo de dinero a los filios, ya que por una parte, al no poderse ejecutar la deuda hasta que se convirtiese en figliuli, la muerte del padre podía resultar conveniente a los intereses del mutuante y aún del mutuante. Y por otra parte, la imposibilidad de cobrar hacía que los prestamistas agregaran sus préstamos elevadísimos a ciertos intereses.
Otro de los contratos, ¿no es cierto?, a destacar dentro de esta temática tenemos el caso del comodato. Es un contrato en virtud del cual una persona llamada comodante entrega a otra llamada comodatario una cosa para que la use y se la devuelva después de un cierto tiempo. También se caracteriza por ser un contrato real, no formal, de buena fe, sin alarmático, imperfecto y gratuito. Su nombre proviene de comodum dare, es decir, de dar la utilidad. Tiene elementos esenciales, consiste también, igual que el anterior, en una convención, en el objeto y en lo real. La convención, que consiste en que las partes convengan, es decir, de restituirse el objeto, pues no se da para que se consuma, sino para que se use. En cuanto al objeto, tiene por objeto de una o varias cosas, muebles o inmuebles, específicamente determinadas, es decir, no fungibles, toda vez que después de usadas deben devolverse las mismas cosas que recibieron. Según el incesto, o sea, no puede darse en comodato lo que se consume en uso, a no ser acaso que alguno lo reciba para pompa u ostentación. La segunda parte del pasaje se refiere al caso en que se han dado como datos cosas fungibles, por ejemplo, monedas, para que sean usadas por quienes las reciben, pero no del uso normal de intercambiar monedas, sino que son monedas que van a ser tratadas como monedas de pompa o u ostentación de quien las recibe, por lo que se compromete a devolver las mismas piezas que recibió y no monedas de valorizar. En cuanto al objeto real, se perfecciona en menester la entrega de la cosa a que no se transfiere la propiedad ni la posesión, sino simplemente la mera solo se da tenencia a la cosa para que pueda ser usada por el comodatario. No es necesario que el comodante sea dueño de la cosa o tenga algún derecho real sobre ella, sino que basta que pueda disponer físicamente de la cosa. Además, también no se opone que se reciba en comodato la cosa propia, como ocurría cuando el propietario le es entregada en tal carácter por el usufructuario locatario, por ejemplo. La obligación del comodatario en lo que a la restitución se refiere se limita a devolver la misma cosa que recibió sin agregar estacionalmente. Si a cambio del uso hubiese de darse, pagarse o hacerse algo, no habría comodato, sino que esencialmente recordar que este contrato es gratuito. Por supuesto que de todo esto van a surgir, ¿no es cierto?, obligaciones tanto para el comodatario como para el comodante. Es decir, usar por un lado la cosa prestada, debe hacerlo conforme a la naturaleza o a lo pactado, si no incurriría, llegado el caso de usarse fuera de lo convenido, incurriría en un furtum usus. Además, está obligado a restituir en el tiempo convenido la misma cosa que recibió, no deteriorada por él. El deudor de un cuerpo cierto, el comodante o comodatario, se libera de la devolución que se hace imposible por caso fortuito, pero responde de la pérdida inicial o parcial debido a su dolo culpa. En cuestiones del comodante, en principio no tiene obligación alguna, sin embargo puede ocurrir eventualmente que quede obligado respecto del comodatario. Ello ocurre cuando éste ha debido realizar gastos extraordinarios para la conservación de la cosa. Entonces, en este caso, el comodante se ve obligado, diríamos, a hacer las reparaciones que se hacen. El comodante queda obligado respecto del comodatario cuando por causa de la cosa éste ha sufrido algún daño
cuya reparación corresponda a. Con respecto a otro de los contratos tenemos el depósito, que es aquel que en todos los casos de que una persona se entregue a otra persona con el cargo de que cuide gratuitamente una cosa. Sin embargo, como existen distintas clases de depósitos, tenemos depósito regular, irregular, necesario y secuestro. Cada uno de ellos con su realidad y su situación de régimen, ¿no es cierto?, especial para cada uno de ellos. En el caso del depósito, diríamos, regular, que es un contrato en virtud del cual una persona llamada depositante entrega a otra llamada depositario una cosa mueble para que se guarde gratuitamente y se la devuelva cuando le sea requerida o al vencimiento del plazo acordado. Se trata también de un contrato real, no formal, de buena fe, inalagmático, imperfecto y gratuito. El segundo, tenemos que este tiene elementos esenciales. Del depósito presentan las notas típicas que seguidamente se señalan, como es el caso de la convención, que sería el acuerdo de voluntades, el caso del objeto, que son cosas muebles, sensibles, ¿no es cierto?, que van a tener sus características especiales. Recordar también que es un elemento real que exige para su perfeccionamiento la entrega de la cosa, restituirla en el debido tiempo. Recordar que la propiedad de una cosa depositada permanece en el que el depositante y también el poseedor. No es necesariamente que el depositario sea dueño de la cosa, siendo suficiente que tenga la disponibilidad material de ella. Los efectos, hay tantos efectos, tanto para el depositario, ¿no es cierto?, como para el depositante, ya sea que el depositario deba cuidar de la cosa depositada, pero no responde, sino por su dolo y su culpa solamente. Hay otros, diríamos, requisitos, tanto para uno como para el otro. En el caso del depósito irregular, vemos que el depositante haya autorizado al depositario a servirse del dinero depositado con la obligación de devolver otro tanto al vencimiento del plazo. A esta forma especial de depósito los intérpretes han denominado el depósito irregular. Entonces, acá, en este caso del depósito irregular, vemos que la cosa depositada por el depositario, puede el depositario hacer uso de la cosa depositada. Caso contrario, no ocurría esto en el caso del depósito regular. En el caso del depósito necesario, acá también llamado miserable, los autores designan el realizado en circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, cuando se producen terremotos, incendios, inundaciones, que colocan al depositante en la necesidad de entregar la cosa a otro en depósito para evitar que se le pierda. Es decir, entrega su cosa, ya sea su cofre, alguna cosa que él considera indispensable para él, la entrega, ¿no es cierto?, al depositario para que se la cuide mientras el terremoto pase, mientras la inundación finalice, u otras situaciones, como también pueden ser casos de incendio. Otro de los estados de depósito es secuestro. Las fuentes designan una forma especial de depósito en la cual una cosa sobre la cual discuten varias personas es entregada a un tercero para que la cuide y la entregue a quien esas personas o el juez oportunamente indique. El secuestro es dispuesto por la voluntad de las partes, en cuyo caso se lo llama voluntario, o por disposición del juez, en cuyo caso se denomina necesario o judicial. Aunque este último no sería en realidad un contrato, la regulación es
la misma en uno y en otro caso. El secuestro difiere del depósito regular en lo siguiente, que solo puede ser dispuesto cuando varias personas tienen intereses, diríamos, contrapuestos. Cuando la acción por la restitución de la cosa solo compete a quien se resuelve que tiene derecho a tener la cosa, o en cuanto a su objeto, es más amplio el secuestro que el depósito, pues se aplica tanto a muebles como inmuebles, o mientras el secuestrador tiene la posesión de la cosa, en el caso del depósito, ella permanece en cabeza del depositario. Hay, por supuesto, más características, más situaciones, pero eso serían las distintas clases, diríamos, de depósitos que se dan. Regular, irregular, el necesario y el de secuestro. Otro de los contratos reales está el contrato de la prenda, que este contrato tiene similitud, es decir, con relación a los otros en cuanto a sus generalidades, y es cuando una persona entrega a otra una cosa para garantizar el cumplimiento de una obligación propia o ajena. También se trata de un contrato real, no formal, de buena fe, inalagmático, imperfecto y gratuito. Los elementos esenciales son los mismos que los anteriores, estaría dada la convención, el objeto, ¿no es cierto?, y el elemento real, con el surgimiento de sus efectos en cuanto a las obligaciones tanto del acreedor como del deudor en el caso de la obligación principal, y como este es un contrato de prenda, va a ser una garantía a la obligación principal, lo cual les diría que ustedes se remitieran también a repasar todo lo atinente a lo que es la prenda, que sería la combinación de este contrato de prenda con la prenda, con todos sus elementos